Que la gracia de Dios inunde nuestra vida y nos dé un corazón nuevo. Hoy meditamos el Evangelio de la vida. Jesús no quiere que muramos en el pecado, en la angustia o en la tristeza. Nos habla al corazón para que sus palabras queden grabadas y no sean robadas por el maligno. ¡Cuánta hambre de Dios tenemos! Queremos alimentar muchas veces ese vacío con cosas que no vienen de Dios. Por eso sufrimos las consecuencias. En la primera lectura, Dios refleja claramente nuestro propio ser. La vida es como un desierto, llena de obstáculos, de situaciones difíciles, de desafíos, donde pasamos necesidades, donde experimentamos la sequedad del espíritu y nos cansamos. Es ahí donde a veces no vemos sentidos para seguir, pero el Señor en su gran amor nos prepara la comida, el banquete, no nos deja solos. Elías gritaba al Señor porque ya no tenía fuerzas. No tengamos miedo de expresarnos ante Dios, de hablar con Él. Él sondea y conoce nuestro ser y quiere lo mejor para todos. Pero hay que luchar y no dejarse llevar por las seducciones de Satanás. Este es el campo de batalla, aquí, ahora, en nuestra propia vida. Aquí como verdaderos hijos luchamos con la fuerza del Espíritu Santo. Con el pan de vida que es Jesús, podemos alimentarnos y llevar en nuestro ser el amor en plenitud. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el que os ha marcado para el día de la liberación final. San Pablo nos alerta que la tristeza proviene del pecado de raíz que no se ha sanado. ¿Cuáles son nuestros pecados escondidos, aquellos que no nos dejan vivir en Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida alejada del amor divino? Vivimos en una sociedad mezquina donde cada uno se reafirma por sus intereses sin dejar a Dios entrar en nada. Una sociedad así tiene sus días contados. Solo los que permanecen en el Señor y luchan desde su pequeñez contra las acechanzas del maligno, con la fuerza de Dios, pueden llegar a la meta. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos, toda clase de maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. No es tarea fácil. Es para valientes y luchadores. Jesús nos llama a reaccionar ante tanta indiferencia y maldad. Él se entregó por nosotros como oblación y víctima. Ese es el camino. Pidamos la gracia al Señor, en Jesús, por Jesús, viviendo en todo el misterio de la cruz. En el Evangelio notamos cómo la burla es la barrera más grande que existe para recibir cualquier gracia de Dios. La burla destruye el alma. Los que se creen más que Dios, sin ver en Jesús la propia vida. En Jesús está la vida. Él es el pan de vida que se da en cada Eucaristía. Nos burlamos del propio Dios cuando difamamos al hermano, cuando calumniamos y chismorreamos, cuando despellejamos a los que no pueden intervenir, cuando tomamos el lugar del Mesías. ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? ¡Cuánta arrogancia! Lo mismo seguimos haciendo nosotros. Dios, pequeño y frágil, no deja de hablarnos en la más humilde y perfecta presencia eucarística. Pero bienaventurados los que viven este misterio con alegría y esponjados en el Señor.
los que saben configurarse con el crucificado, los que se esconden en Jesús para que solo brille Él. Danos, Señor, de este pan celestial. Queremos experimentar tu amor. Yo soy el pan de vida, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Seamos también pan para los demás, una vida compartida y ofrecida desde la pequeñez. Que Dios nos configure, que Dios nos sane, que Dios nos purifique, que nos libere de las ataduras, que sepamos ver la raíz del pecado, el egoísmo que hay en nosotros, que nos redima, porque muchos debemos aprender todavía de la pequeñez de un Dios que es tan grande y poderoso, pero que se esconde en un pedacito de pan. Recemos juntos. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Venid, oh Señor, venid a mí, entrad en mi vida y encended en mí el fuego de vuestro divino amor, y mi corazón arderá en llamas de tiernos afectos. Venid, Señor, y quedaos conmigo, entonces me será fácil olvidar al mundo y sus placeres engañadores. Te doy gracias, Padre Celestial, por haberme dado a tu propio Hijo. Él solo me basta. ¡Qué don tan precioso! Jesús en nosotros. Padre eterno, yo os lo devuelvo, yo os lo entrego, pero tú, oh Padre, debéis aceptarme como a vuestro Hijo y perdonarme en vuestra infinita misericordia todos mis pecados. Inúndanos, Señor, con tu Espíritu. Quémanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Devuélvenos la vida. Queremos participar de este banquete. Que el pan celestial bajado del cielo, la vida de Jesús, el propio Jesús, viva en nosotros. Y ya no seamos nosotros, sino Jesús que vive en cada uno de los hermanos. Soy el Padre César Gustavo Acuña, en colaboración con redcatólica.com en sus distintas plataformas audiovisuales. Y también podéis acceder a los audios y vídeos de oraciones y meditaciones en sedsantos.eu. Que Dios os bendiga. Que la gracia de Dios inunde nuestra vida y nos dé un corazón nuevo. Hoy meditamos el Evangelio de la vida. Jesús no quiere que muramos en el pecado, en la angustia o en la tristeza. Nos habla al corazón para que sus palabras queden grabadas y no sean robadas por el maligno. ¡Cuánta hambre de Dios tenemos! Queremos alimentar muchas veces ese vacío con cosas que no vienen de Dios. Por eso sufrimos las consecuencias.
En la primera lectura, Dios refleja claramente nuestro propio ser. La vida es como un desierto, llena de obstáculos, de situaciones difíciles, de desafíos, donde pasamos necesidades, donde experimentamos la sequedad del espíritu y nos cansamos. Es ahí donde a veces no vemos sentidos para seguir, pero el Señor en su gran amor nos prepara la comida, el banquete, no nos deja solos. Elías gritaba al Señor porque ya no tenía fuerzas. No tengamos miedo de expresarnos ante Dios, de hablar con Él. Él sondea y conoce nuestro ser y quiere lo mejor para todos. Pero hay que luchar y no dejarse llevar por las seducciones de Satanás. Este es el campo de batalla, aquí, ahora, en nuestra propia vida. Aquí como verdaderos hijos luchamos con la fuerza del Espíritu Santo. Con el pan de vida que es Jesús, podemos alimentarnos y llevar en nuestro ser el amor en plenitud. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el que os ha marcado para el día de la liberación final. San Pablo nos alerta que la tristeza proviene del pecado de raíz que no se ha sanado. ¿Cuáles son nuestros pecados escondidos, aquellos que no nos dejan vivir en Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida alejada del amor divino? Vivimos en una sociedad mezquina donde cada uno se reafirma por sus intereses sin dejar a Dios entrar en nada. Una sociedad así tiene sus días contados. Solo los que permanecen en el Señor y luchan desde su pequeñez contra las acechanzas del maligno, con la fuerza de Dios, pueden llegar a la meta. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos, toda clase de maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo, nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la Eucaristía. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Venid, oh Señor, venid a mí, entrad en mi vida y encended en mí el fuego de vuestro divino amor, y mi corazón arderá en llamas de tiernos afectos. Venid, Señor, y quedaos conmigo, entonces me será fácil olvidar al mundo y sus placeres engañadores. Te doy gracias, Padre Celestial, por haberme dado a tu propio Hijo. Él solo me basta. ¡Qué don tan precioso! Jesús en nosotros. Padre eterno, yo os lo devuelvo, yo os lo entrego, pero tú, oh Padre, debéis aceptarme como vuestro Hijo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios, como oblación y víctima de suave olor. No es tarea fácil. Es para valientes y luchadores. Jesús nos llama a reaccionar ante tanta indiferencia y maldad. Él se entregó por nosotros como oblación y víctima. Ese es el camino. Pidamos la gracia al Señor, en Jesús, por Jesús, viviendo en todo el misterio de la cruz. En el Evangelio notamos cómo la burla es la barrera más grande que existe para recibir cualquier gracia de Dios. La burla destruye el alma. Los que se creen más que Dios
sin ver en Jesús la propia vida. En Jesús está la vida. Él es el pan de vida que se da en cada Eucaristía. Nos burlamos del propio Dios cuando difamamos al hermano, cuando calumniamos y chismorreamos, cuando despellejamos a los que no pueden intervenir, cuando tomamos el lugar del Mesías. ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? ¡Cuánta arrogancia! Lo mismo seguimos haciendo nosotros. Dios, pequeño y frágil, no deja de hablarnos en la más humilde y perfecta presencia eucarística. Pero bienaventurados los que viven este misterio con alegría y esponjados en el Señor. Los que saben configurarse con el crucificado, los que se esconden en Jesús para que solo brille Él. Danos, Señor, de este pan celestial. Queremos experimentar tu amor. Yo soy el pan de vida, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Seamos también pan para los demás, una vida compartida y ofrecida desde la pequeñez. Que Dios nos configure, que Dios nos sane, que Dios nos purifique, que nos libere de las ataduras, que sepamos ver la raíz del pecado, el egoísmo que hay en nosotros, que nos redima, porque muchos debemos aprender todavía de la pequeñez de un Dios que es tan grande y poderoso, pero que se esconde en un pedacito de pan. Recemos juntos. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y en el vino nos entregas tu vida